Bueno, desde el punto de vista es de dónde se van a obtener en las células. Entonces, este esquema que está aquí representado y que está impresionante, nos va a servir de inicio. ¿Qué podemos ver en la parte de arriba? Aquí, arriba del número 4, que nos habla de la replicación. ¿La replicación de quién? De nuestro DNA, nuestros ácidos nucleicos. Aquí está nuestro DNA allí representado y se está este, generando una copia, se está dividiendo nuestro DNA. Si lo vemos más abajo, ya tenemos una copia de nuestro DNA allí bien representado. ¿Qué le va a pasar a este DNA? De allí va a pasar por el proceso de transcripción o, desde otro punto de vista, síntesis de RNA. ¿Qué sería aquí la línea roja, por allí ya editado, que está presentándose con algunas eh, pequeñas pliegues y posteriormente esos pliegues se van a cortar y voy a obtener mi molécula de RNA. Entonces, de manera resumen, tendría mi DNA número 1, aquí bien representado. De allí obtendría mi RNA. Este RNA, si le prestamos atención en toda esta región, está en el núcleo, saldría del núcleo y fuera del núcleo empezaría a interaccionar con otro tipo de RNA. Pero aquí lo que me va a interesar es estos puntitos que se ven aquí, que va a ser mi cadena peptídica. Entonces, vamos a ir uniendo aminoácidos y vamos a formar una proteína. Como se ve aquí hasta al final, ya nos dice proteína y es una secuencia de quién? De aminoácidos unidos. ¿Por qué les represento esto? Porque la información del orden en el que van a estar estos aminoácidos va a depender de nuestro DNA. El DNA es donde vamos a encontrar la información para el orden que tendríamos para nuestros aminoácidos. Les voy a cambiar de imagen. Entonces, yo tenía un DNA aquí, no nos debe de costar trabajo, nuestro DNA. ¿Qué es lo que esperamos obtener a partir de DNA? Desde cierto punto de vista, un RNA, que aquí vendría representado. Entonces, mis dos cadenas de DNA se separan y eso me permite que se empiece a formar una cadena de RNA. Y posteriormente, este RNA va a interaccionar con otro tipo de RNA y me va a generar mis proteínas. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, por favor me dicen y si no, en el chat para comentarlo. Eh, Otro ejemplo más, por si todavía tenemos duda, de aquí lo que me interesa es de dónde estará la información para sintetizar una proteína y obviamente esa información, el orden de los aminoácidos estaría en nuestro DNA. Aquí en esta imagen está representada nuestra cadena de DNA, que son, bueno, relativamente son dos cadenas de DNA y esa cadena de DNA me va a permitir obtener un RNA. Ahora, ese RNA que va a estar, nuestro DNA está formado por nucleótidos. En algún momento les platiqué de los nucleótidos. Bueno, estos serían los nucleótidos aquí en esta parte para DNA. Obtendríamos el RNA mensajero con sus respectivos nucleótidos y posteriormente el orden de esos nucleótidos, que le vamos a llamar codones, me van a permitir obtener el aminoácido correspondiente. Aquí podemos ver en esta representación cómo va el orden de nuestros codones. Cada tres codones, cada tres nucleótidos le vamos a llamar que es un codón y ese codón va a tener la información para un aminoácido. Entonces, codón tras codón que se encuentran en nuestro RNA me van a dar la información, me van a contener la información para un
aminoácido. Entonces así podemos ir conociendo nuestros aminoácidos. Disculpe, profesor, ¿podría repetir lo ¿Sí? que es un codón? Es que no lo entendí bien. El codón va a ser aquella secuencia de 3 nucleótidos. ¿De acuerdo? Ok, Regresemos un poco. Tengo mi DNA. Aquí está en la parte de arriba mi DNA. Una cadena gigante, 1 metro de DNA, 2 metros de DNA. Les había dicho que la unidad estructural de nuestro DNA eran los nucleótidos. Bueno, entonces aquí en la imagen de abajo que les estoy señalando, aquí me dice DNA, cadena, strands, cadena de DNA. Viene representado los nucleótidos, la secuencia de nucleótidos que me estaría formando parte, en este caso representado de esta parte del DNA. Esta secuencia corresponde a esta parte del DNA. Bueno, allí está representada la secuencia con sus respectivos nucleótidos. Es DNA. A partir del DNA nosotros vamos a obtener un RNA. Eso que implicaría sintetizar un RNA mensajero, que aquí viene bien señalado. Y ese proceso le vamos a llamar transcripción. ¿Qué va a pasar o cómo va a ser esa formación, síntesis de mi RNA mensajero? Bueno, a partir de la secuencia de nucleótidos que yo tengo aquí para el DNA, voy a obtener las bases complementarias. Entonces, ¿cómo serán las bases complementarias? ¿Qué tengo que hacer? Pues para adenina, la base complementaria va a ser timina. Para guanina sería citosina. Para citosina sería guanina. Esto sería complementario en DNA. ¿Qué va a pasar para el RNA? Para el RNA también vamos a ver esa complementariedad. Pero ahora, de adenina, la base complementaria sería uracilo. Y para citosina, la base complementaria sería guanina. Entonces aquí tengo mis bases. ¿Cómo se van a complementar? Para DNA sería esto. Entonces, si yo quisiera obtener la secuencia complementaria para este DNA, ¿cuál sería? Para adenina, la complementaria sería timina. Para citosina, sería guanina. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿O no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo? ¿No? No, ¿podría repetir las fases complementarias del DNA? Ok, aquí vamos. ¿Sí se ve mi nueva cadena? Para DNA, aquí lo tenemos. Adenina, timina, citosina, guanina. ¿Sí? Ese es el orden de complementariedad. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Qué significa eso? Aquí tengo una cadena en color azul y voy a escribir la cadena complementaria de DNA. Entonces yo ya sé, para adenina, ¿quién es la complementaria? Timina. Timina, Aquí está la arriba, adenina, timina, citosina, guanina. guanina, Ahora vamos a escribir la complementaria para toda esta cadena. Entonces, adenina, ¿quién era? timina, Citosina, guanina, guanina, citosina, Timina, guanina, adenina, timina, adenina, timina, timina, citosina, para citosina, guanina, guanina, para citosina, guanina, para guanina. citosina, No, aquí está la respuesta arriba, este recuadro que tengo aquí. Citosina. Para guanina, citosina. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? sí, Para guanina, citosina, para adenina,
Timina. Timina. Para guanina, Citosina. Cina. citosina y para timina, Adenina. Adenina. ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué acabamos de hacer? A partir de una cadena de DNA que está aquí representada, acabamos de obtener la cadena complementaria. Eso quiere decir que yo ya conocía los nucleótidos y simplemente escribí los nucleótidos de la cadena complementaria. Aquí en esta representación tengo mis dos cadenas de DNA correspondientes a solo este fragmento. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué sigue después de mi DNA? Quiero obtener a quién? Al RNA. ¿Cómo obtengo al RNA? Bueno, voy a tomar aquí una de mis cadenas. ¿Qué puedo hablar de mi cadena? Aquí en la parte de arriba, en la cadena azul, veo que me dice extremo 3' y extremo 5'. La cadena complementaria que ustedes acaban de formar, sería el orden inverso. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tenía de 3 a 5', el orden inverso sería de 5' ¿hacia dónde? Hacia 3. Hacia ¿De 3. acuerdo? Y ya tengo mis cadenas, mis dos cadenas de DNA complementarias. ¿Dudas de cómo lo obtuvimos? No, profe. No, profesor. Entonces ya tengo mis cadenas de DNA. Ahora yo voy a obtener la de RNA. Si le presto atención a la figura que tengo a la derecha, acá en rosita o rojo, el RNA se va a formar en el sentido de 5 a 3'. ¿De acuerdo? Y eso es una parte importante. ¿Cuál de mis dos cadenas de DNA me permitirían formar la cadena que va de 5 a 3'? ¿La que va de 3 a 5' en el DNA o la que va de 5' a 3'? La de 5' a 3'. Si eso hiciera, ¿qué ocurriría? La cadena, si yo tomara esta que va de 5 a 3', la cadena que yo empezaría a sintetizar, ¿cuál sería? RNA. RNA. Pero el orden sería de 3' hacia 5'. Oye, estoy muy solicitado. Permítanme tantito.
Hola, perdón, ¿sí me escuchan? Sí. Perdón, luego la administración tarda o no tiene horarios. Estábamos con el análisis de mis dos cadenas de DNA, ya las interpretamos. ¿Cómo podemos obtener una cadena a partir de una ya establecida? Ahora la pregunta sería, ya tengo mis dos cadenas de DNA. La de arriba va de 3 a 5' y la de abajo va de 5 a 3'. Yo necesito obtener o quiero obtener el RNA, que en la figura de la derecha estaría en color por allí rojo. Y lo quiero obtener precisamente en este orden que va de 5' hacia 3'. Ahora la pregunta es, ¿cuál de mis dos cadenas que tengo a la izquierda para DNA, cuál es la que utilizaría para generar una cadena que vaya de 5 a 3'? La ¿Cuál de RNA. sugieren? Sí, para sintetizar, para formar la de RNA que vaya de 5 hacia 3'. ¿Cuál de las de DNA, cuál de las dos, la que está arriba o abajo, utilizaría? ¿La de abajo? La de arriba, ¿La de abajo? ¿La de arriba? es la de arriba porque se cambia la guanina por el uracilo, ¿no? No, pero ahorita todavía no llegamos a esa parte. ¿A dónde quiero llegar? Aquí les estoy colocando un esquema que yo quiero obtener ¿quién? Una secuencia que vaya de 5' hacia 3', como se ve en la figura de la derecha. El RNA es la cadena roja y va de 5 a 3'. Ahora, ¿cuál de mis dos cadenas de DNA utilizaría para obtener una secuencia que va de 5 a 3'? Como no nos La estamos de entendiendo allí, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? la que va de 3' a 5'. La que va de 3' a 5. ¿Por qué? Porque cuando yo forme el complementario a esta cadena, voy a tener el orden de 5 hacia 3'. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Ok, entonces ahora ya sé cuál cadena voy a utilizar. Me dijeron la de arriba. Perfecto. Aquí ya está mi espacio para la cadena. Ahora falta en este hueco, en este espacio, mi cadena. ¿Cuáles son mis nucleótidos? Adenina, y aquí ya les voy a incluir cómo serían para el RNA. Adenina, el complementario sería uracilo. Citosina, el complementario sería guanina. Y eso no importaría en el sentido, bueno, tengo un uracilo, adenina, tengo guanina, sería citosina. Entonces generemos nuestra cadena de RNA. ¿A partir de quién? De mi cadena de arriba que va de 3 a 5'. Entonces, adenina, ¿quién es? Complementario, Uracilo. uracilo. Citosina, guanina. Citosina, guanina. Adenina, Sí, no. uracilo. Adenina Uracilo. y adenina, uracilo. Citosina, guanina. Citosina, Guanina. guanina. Uracilo. No, guanina, ¿quién? Aquí está. Adenina. Citosina. Adenina, Uracilo. Uracilo. uracilo, guanina, Citosina. citosina y timina, Adenina. adenina. Y entonces ya por aquí ya tenemos la cadena complementaria. ¿Y esta cadena de quién es?
De RNA. De RNA. Y va en un sentido de 5 hacia 3'. Ya tenemos nuestro RNA. ¿Vamos bien? ¿Dudas? No. Y es RNA mensajero. ¿No? RNA mensajero. Ok. Ya está mi cadena. Ahora, ¿qué implicaba? ¿Recuerdan? Cada 3 bases, cada 3 nucleótidos, estos 3 van a ser igual a ¿quién? A lo que se llama un codón. Entonces, ahora, un codón va a ser igual a ¿quién? A 3 nucleótidos. Y por lo tanto, va a ser igual a ¿quién? A un aminoácido. Entonces un codón es igual a 3 nucleótidos y es igual a un aminoácido. Esta secuencia de RNA que estamos aquí obteniendo, cada 3 nucleótidos, que va a ser igual a un codón, me va a dar un aminoácido. ¿Sí? ¿Se entendió? En la figura de la derecha ya tengo representados mis codones formados por 3 nucleótidos y ese codón, si lo vemos hacia abajo, va a ser igual a un aminoácido. Tengo el siguiente codón formado por otros 3 nucleótidos y va a ser igual a otro aminoácido. Y otro codón y me va a dar otro aminoácido. En algunas ocasiones pueden ser diferentes los aminoácidos y en ocasiones pueden estar repetidos. Eso no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿en dónde podré encontrar la información de el codón? O sea, la secuencia del codón, ¿dónde puedo encontrar a qué aminoácidos corresponden? Entonces, hay una tabla, hay un círculo. Ustedes ya pueden ver qué vemos aquí. En la parte externa, los diferentes aminoácidos. Vamos del centro hacia el exterior. ¿Cuáles serían los aminoácidos y el orden? ¿Cuántos nucleótidos tenía el codón? 3. Entonces, del centro hacia afuera, si yo tomo aquí uracilo como primer nucleótido, luego citosina y luego, por ejemplo, uracilo, la secuencia sería UCU y el aminoácido resultante sería serina. ¿De acuerdo? Si tomo, por ejemplo, nuevamente uracilo como primer nucleótido, luego citosina y, por ejemplo, aquí en esta parte utilizo la adenina, tendría nuevamente a la serina. Puedo ver que hay diferentes nucleótidos que me van a dar el mismo aminoácido y que hay otros que son un tanto más específicos. Y eso sería la manera. ¿Cómo le llamamos? Esta representación la pueden encontrar precisamente como me dijeron, en una tabla, en un cuadro o en un círculo. ¿Les gustan los colores? ¿No les gustan los colores? Bueno, hay de todo. ¿Cómo podemos abreviar los aminoácidos? Bueno, los podemos abreviar por 3 letras, como se ve aquí. Los podemos abreviar de una letra y ustedes tendrán que ir practicando para irse aprendiendo los aminoácidos. ¿Dudas de cómo podemos obtener a partir de DNA aminoácidos? O una secuencia, en este caso, de aminoácidos. No, profe. Entonces, desde otro punto de vista es, si yo les diera una secuencia de aminoácidos, ustedes me podrían dar la secuencia de RNA mensajero y después la secuencia de DNA. Y si sabemos que el DNA es de 2 cadenas, ustedes me podrían representar las 2 cadenas de DNA. ¿Sí? ¿Dudas en esto?
No, No, profesor. Aquí No, tendríamos profesor. la tabla para representar nuevamente ¿quién? Los aminoácidos y dependería de mi nucleótidos. Primer nucleótido, segundo nucleótido, tercer nucleótido, ¿qué aminoácido me darían? Primer nucleótido, segundo nucleótido, y podríamos ver cuál es el tercero y qué aminoácido me darían. Hay algunos que me van a, aquí como dice, de stop, que lo que van a hacer es detener mi secuencia. Esto ya lo veremos más adelante, no es importante ahorita. ¿Qué me interesaba? Que vieran que podemos obtener mi secuencia de RNA, mi secuencia de DNA a partir de una secuencia de aminoácidos. O al revés, a partir de una secuencia de nucleótidos, obtener las cadenas complementarias de RNA y posteriormente las cadenas de aminoácidos. Desde este punto de vista es donde nos vamos a enfocar. ¿Por qué solo 20 aminoácidos? Porque son los 20 aminoácidos que están contenidos o la información está contenida en nuestro DNA. Nuestro DNA solo nos va a dar 20 aminoácidos. En la naturaleza va a haber una gran cantidad de aminoácidos, pero en moléculas biológicas solo vamos a encontrar 20. Y en esos 20 nos vamos a enfocar. ¿Sí? Profesor, y en el caso de la tabla, ¿cómo se leería en esta tabla? En esta tabla, a la izquierda, por ejemplo, tengo uracilo como primer nucleótido. Luego, ¿cuál sería el segundo nucleótido? Uracilo se repetiría, no hay ningún problema. Ok, ya tengo uracilo, y ahora ¿quién? Hasta la derecha, ¿cuáles son las opciones? Era uracilo. Entonces, tengo fenilalanina. Si yo veo la primer fila, nuevamente uracilo, segundo nucleótidos, tengo por allí la citosina, y digamos el tercer nucleótido fuera uracilo, pues ya el aminoácido va a ser serina. ¿Sí se entiende cómo interpretarla? Sí, profesor, gracias. Ok. Y eso nos va a llevar, claro, a una tarea para que se vayan ejercitando. Profe, ¿Qué número les una gusta? pregunta. ¿El 5 o el 9? ¿El 9? Bueno, ya que insisten, el 9. ¿Qué vamos a hacer con ese 9? Pues vamos a elegir 9 aminoácidos. Y simplemente los vamos a representar en secuencia. ¿Cómo es en secuencia? Como en esta imagen. Bueno, aquí hay 4. Triptofano, fenilalanina, glicina, serina, me faltan 5. Pongo mi secuencia sin ninguna estructura ni nada por el estilo. Ya tengo la secuencia y ahora ¿qué voy a obtener? El RNA mensajero y después mis 2 cadenas de DNA. Eso es para que se vayan ejercitando. Entonces, a partir de una secuencia de 9 aminoácidos que ustedes van a elegir, van a obtener la cadena de RNA y después las 2 cadenas de DNA. La presentación se las envío. O ustedes buscan el código genético, que es ya sea en círculo o en cuadro. ¿Qué les conviene más? ¿La podría enviar, por favor, profe? Sí, Ok, profe, pero más fácil. les envío eso. Profe, había dicho que la tablita esa que tenía anteriormente era para las cadenas de RNA. Es donde vamos a encontrar, recuerden que en qué cadena encontrábamos los codones.
en la cadena de el RNA. ¿De acuerdo? Ok. En el Sí, DNA no vamos a encontrar los codones, sino en el RNA, en esta cadena roja que aparece aquí a la derecha. Allí están los codones y están contenidos en la cadena de RNA. ok, profe, gracias. ¿Se ve una tabla? ¿Sí se alcanza a ver una tabla? No, yo todavía no la No, veo. se ve lo de los temas nada más. El anterior. A ver, déjenme cambiarla. Tenemos. Presento. Terminamos a las 9, ¿verdad? Entonces. Ay, perdón por interrupción. ¿Sí se ve ahora sí una tabla? Sí, ya se ve. Sí, profe. También se las voy a enviar para que la vayan teniendo, la vayan aprendiendo a manejar. Está muy complicada, sí está complicada para, como una primera vista. ¿Qué voy a ver? Es una tabla que me resume los 20 aminoácidos. ¿Qué puedo ver en la primera fila? Letras. Y esas letras corresponden ¿a quién? Segunda fila, a los aminoácidos. Entonces por allí tengo precisamente abreviación de mis aminoácidos, 3 letras, abreviación de mis aminoácidos en una letra. ¿Cómo puedo clasificar los aminoácidos? Va a haber diferentes maneras de clasificarlos. Según la estructura química, como nos marca aquí esta tabla, alipáticos, aromáticos, heterociclos, azufrados, ácidos básicos, hidroxilados. Las X me indican, obviamente, a qué aminoácido corresponde cada una de estas características de la tabla. Esa es una manera de clasificar a los aminoácidos. ¿De qué otra manera puedo clasificar? Como les dije, hay diferentes maneras de clasificar. Bueno, según cómo se comportan a pH de 7. Si me enfoco en cómo se clasifican, pues habrá aminoácidos que son no polares, aquellos que sean polares pero a pH de 7 no tengan carga, aquellos que sean aniónicos, aquellos que sean catiónicos y obviamente cuáles son los aminoácidos correspondientes. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la tabla? Sí, Por dieta, clasificación según su requerimiento. Bueno, esenciales o no esenciales. Eso nos llevaría a aquella vieja definición, que sería alguna molécula esencial y cuál sería aquella que no es esencial en cuanto a nuestra dieta. Entonces, nuevamente aquí tenemos cómo se están clasificando nuestros aminoácidos. Ya para estudiantes un poco más avanzados, según el destino metabólico, que lo veremos más adelante, y por eso es importante que lo vayan considerando, glucogénicos o bien cetogénicos. Aquí viene. ¿Qué me falta? Pues las estructuras. Las estructuras, por allí ya deberemos de empezar a manejarlos. ¿Qué va a quedar de tarea? Claro, les voy a enviar esta tabla. Les envío por allí el código genético y ustedes van a buscar estructuras de aminoácidos donde estén las fórmulas desarrolladas, no abreviadas. Por allí las pueden buscar, bajar de internet, copiar, imprimir, etcétera. Pero empiecen a aprendérselas, empiecen a ejercitarse por allí en cuanto a las estructuras. ¿Les gusta la tecnología? Ahorita estamos en diseño en modo virtual, entonces tecnología todo es bienvenido.
ustedes pueden bajar un juego de internet que se llama Destruyendo Aminoácidos o Destruir Aminoácidos. Ese juego les puede ayudar para identificar aminoácidos. Por allí, en su rato libre, busquen Destruyendo Aminoácidos o Destruir Aminoácidos. Los remontará a sus viejos juegos de maquinitas de su teléfono. Lo pueden también descargar en computadora, lo pueden descargar en su teléfono, y eso les puede ayudar para ir practicando la identificación de aminoácidos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, ninguna. Entonces, bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Nuevamente disculpas por la interrupción, pero así puede suceder. Espero que no se repita. Nos veríamos mañana para continuar con nuestra clase. Ya estamos con aminoácidos. De todas maneras, si hay alguna duda, me comentan si tienen dudas sobre el tema de agua, sobre los problemas de pH, pero ahorita ya vamos a empezar con aminoácidos. Ya tenemos una base de aminoácidos. ¿Por qué solo vamos a manejar 20 aminoácidos? Ya ustedes me pueden contestar en ese sentido. ¿Por qué solo 20? Y mañana continuamos. Que descansen. Profesor, ¿Sí? el código al cual le vamos a buscar las estructuras de aminoácidos, ¿usted nos va a proporcionar? Sí, se los envío. Ahorita lo copio y les envío el código y les envío la tabla de aminoácidos para que la vayan viendo y se vayan familiarizando con ella. Gracias, profesor. Ok, bueno, entonces, hasta mañana, que descansen.